a uno se le pide acá que actúe como jurado, y yo tengo la convicción de que las cosas se podían haber hecho de otra forma y que el ministro Beyer podría haber actuado de alguna manera en conformidad a la Constitución y a las leyes y en consecuencia no habría sido objeto de esta acusación constitucional. Creo que todos los cargos que se le imputan en la acusación realizada por la Cámara tienen asideros en bases jurídicas. Las materias por las cuales se acusa el señor Beyer tienen un fundamento. La discusión es cómo las interpreta cada uno de nosotros y qué convicción se forma respecto a esas acusaciones. Están los capítulos 1, 2 y 3, se argumentan cuáles son las normas que se habrían infringido y se dan hechos y se plantean hechos que demostrarían aquello. Hay quienes sostienen, y han sostenido en el día de ayer, que no se cumplirían todos los antecedentes, que no habrían hechos graves, y sin embargo, creo que el tema más de fondo es otro, señor presidente. Aquí, en último término, es determinar si hubo o no hubo conocimiento por parte del ministro respecto de hechos que se le señalan, y dos, qué es lo que hizo o no hizo o dejó de hacer el ministro respecto a esos hechos. El senador Lagos aclaró en sesión del Senado que esta acusación constitucional no es un juicio personal, no es contra el ciudadano, no es contra el académico, no es contra el padre de familia ni por sus conductas pasadas, sino que algo más específico es por su rol de ministro de Estado. Es sobre su rol como ministro de Estado. Ser ministro de Estado es un cargo público, ni siquiera es un puesto de trabajo. En consecuencia, lo que está acá y lo que estamos juzgando, tenemos que formar convicción, es respecto si dentro del mandato y las obligaciones que tiene un ministro de Estado se ha cumplido a cabalidad con lo que la Constitución y las leyes le exigen. Eso es lo que está de fondo de esta acusación, y sobre eso hay que pronunciarse. En consecuencia, quiero decirlo acá, no paso juicio con esto respecto a la bondad, la buena disposición, la buena fe. Y creo que todos esos argumentos yo los puedo entender desde lo humano, pero eso no obliga en nada y no debe interferir a la hora de tomar esta decisión, porque nos piden acá que estemos como jurado respecto a si con los hechos y la información que se da se actuó responsablemente o no en términos políticos. ¿Hay un fundamento jurídico? Sí, pero si políticamente se fue responsable a la hora de actuar o de no actuar. Según Lagos, los que conocen a Harald Beyer de antes tienen una opinión de Harald Beyer. De hecho, el senador dijo que para él fue sorpresa que lo nombraran ministro de Educación, más aún que aceptar hacerlo. Todo esto debido a que fue integrante de los consejos asesores presidenciales de la educación, formado en el año 2006 tras las movilizaciones estudiantiles de ese año para la reforma previsional y trabajo y equidad, todos convocados por la presidenta Michelle Bachelet. En el tema concreto, creo y me formé la convicción de que hubo antecedentes y avisos que pusieron sobre aviso al Ministerio de Educación y al ministro respecto a la existencia del lucro y que no se investigó como corresponde. Además, Lagos Weber citó los dichos del presidente de la República, quien señaló que quienes votaran en contra de Harald Beyer es porque son demagogos. Es por eso que Lagos solicitó entonces un mínimo de coherencia. En la defensa del día de ayer se cita a Platón cuando habla sobre Sócrates y señala que es mejor sufrir una injusticia que cometerla. Yo me pregunto respetuosamente a los que rasgan vestidura, ¿qué hicieron la semana pasada cuando hubo que votar en la Cámara de Diputados para la vicepresidencia de la Cámara? ¿Qué hizo la derecha y el oficialismo? Compró el voto del diputado Velázquez para salvar el puesto del ministro Beyer. Entonces, yo digo, ¿y dónde queda todo ese discurso que rasga vestidura por institucionalidad? Escuché al senador Coloma, al senador Espina, hablando que aquí vamos a hacer historia, que nuestros hijos nos van a juzgar. O sea, nos van a juzgar por esta votación y no por haber puesto a un corrupto, porque fue sancionado por corrupción en la testera de la Cámara de Diputados. Sin ánimo revanchista, señaló el senador, si el gobierno presenta un proyecto de ley de fin al lucro, lo apoyará, pero solicitará un segundo proyecto de ley con discusión inmediata para poner fin al lucro, IP en los centros de formación técnica y la educación escolar, proyectos como el que envió Michelle Bachelet en abril de 2007 y que la derecha chilena rechazó, sentenció el senador Lagos Weber.